Voces del Ecuador. Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Día del Locutor Ecuatoriano, presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. Para nuestra audiencia de Radio Pacífico Estéreo, estamos nuevamente en otra edición de la Galería de Locutores y Locutoras. Bueno, queremos saludar atentamente y un abrazo muy especial a la distancia para Iliana Cervantes Lima, estimada profesional, reconocida por cierto, y lo que yo resalto precisamente es esa amistad a la distancia a través del tiempo que nos permite y nos honra ahora con esta entrevista. Leonita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo a la distancia, bienvenida a esta galería. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias también a Radio Pacífico por esta oportunidad de poder dialogar sobre un tema que nos encanta, ¿no? Sobre todo que nos apasiona mucho, como es la radio, la locución y todo lo que tiene que ver con la comunicación. Agradeciéndole, Aníbal, a usted y a la radio que nos permite comunicarnos no solamente a escala de local, ¿no? Sino a escala nacional y mundial. Muy amable. Muy buenos días. Actualmente, ¿qué es lo que está ejerciendo y obviamente en qué se desempeña? Yo me he desempeñado como periodista, he trabajado en el sector público, en el sector privado, también en los medios de comunicación. Hasta antes de hacer este proyecto, yo laboré durante 12 años en Francisco Estéreo, yo dirigía el noticiero de Francisco Estéreo y ahora estoy haciendo este proyecto que me copa el tiempo, ¿no? Quizá es un proyecto que tal vez puede ser un poco valorado, ¿no? Por la situación de que muchas veces cuando un periodista se dedica a otras áreas que no tenga que ver con la política, la economía, siempre como que el trabajo es un poquito más apartado, ¿no? Pero sin embargo, ahí hemos estado caminando, hemos estado yendo. En estos actuales momentos yo estoy haciendo exclusivamente todo lo que tiene que ver con voces de la radio, voces de mi ciudad, que tiene que ver con personajes que han aportado mucho al Ecuador, personajes que han dejado su legado y también que han dado mucho de su talento para el desarrollo de nuestro querido país. Dentro del ejercicio independiente sería, o sea, ya como su productora, ¿no? Claro que sí, es un trabajo personal, es un trabajo donde también la familia apoya, porque no puedo decir que solamente es exclusivamente mío, ¿no? Sino que ellos también me ayudan con su tiempo, con su espacio. Cuando yo tengo que visitar a alguna persona en alguna provincia, ellos me acompañan, me ayudan a grabar. Entonces, es un trabajo, podría decir, familiar y personal. A veces se dice o se escucha que para lo que es materia o actividad cívica, simplemente uno se define como patriota y para la cultura no hay reconocimiento ni tampoco hay la parte económica. Pero bueno, lo importante es que prevalece el ser humano y en eso se identifica usted. Usted hablaba acerca de algo de que muchas veces la cuestión económica también puede ser fundamental, pero en algunos casos no. En este caso, el salario emocional también es fundamental, tomando en cuenta de que en este proyecto nos ayuda a conocer parte fundamental de la comunicación. Eso sería en la parte anterior. Con respecto a donde yo nací en Gualea, es una de las 33 parroquias rurales de acá del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene un clima muy calientito, donde se da yuca, plátano, es decir, todo lo de la costa, y usted puede ver también unos árboles hermosos, donde uno puede también ver lo hermosa que es la naturaleza. Nos podemos ubicar un poco, ya que nos metimos en eso, por dónde vía exactamente con señas se llega a ese rincón que nos estaban describiendo. En la última consulta popular se habló acerca del Chocó andino, queda por ahí, Ah, es una parte ahí, fundamental. ahí sí ya estamos Claro. mediáticamente.
Es en el noroccidente de Quito, es en el noroccidente de Quito, donde ahí también se puede ver un museo del sitio en una parte que antes de llegar a Gualea, que se llama Tulipe, donde se puede ver la tarea que realizaban los yumbos en la parte comercial. Entonces de ahí soy yo. Yo nací, pero crecí acá en Quito, en la zona urbana, pero yo nací en la zona rural. De ahí de niña ya vine para acá. Pero sin embargo el cariño existe, el apego también a esta tierra existe. En la etapa escolar, su colegio, podemos ir Claro. mirando. Yo estudié en una escuela que queda cerca de la pasteurizadora Quito, en el sector de Luluncoto, que se llama La Oscar Napo F. que dice, Reyes. por la Napo que dice. Sí, por la Napo es justo al lado del colegio Montúfar. Entonces, cuando éramos niños nos íbamos a jugar básquet en el Montúfar porque antes no había, el colegio no tenía ese herramiento. El colegio, yo mis estudios secundarios los realicé en el Colegio María Angélica Hidrobo, que antes quedaba en la avenida 6 de diciembre. En la mañana era el Colegio Normal Manuela Cañizares. Nosotros en la tarde utilizábamos, nosotros éramos las inquilinas. Cuando jugábamos básquet siempre nos decían inquilinas, ¿no? Entonces nosotros en las barras siempre decíamos, como dicen, que no se goza, que no se goza, si yo gozo mejor que el dueño. Entonces son cosas y anécdotas que se vivió Resaltaba en el mi niñez uniforme y rojo, ¿no? adolescencia. Claro, por eso nos decían ¿Cómo les bomberas, decían las bomberas? Las bomberas. Bomberas. bomberas, Ah. bomberas nos decían, era un uniforme rojo, bonito. Bueno, entonces, ¿y cómo usted detecta o cómo descubren el talento, aparte de lo que con los años le llevó a la comunicación? Bueno, en las horas sociales, en casa, tal vez participaciones en la escuela, club de periodismo en el colegio, ¿nos puede mencionar al respecto? Yo tuve como referente, se podría decir, alguien que es fundamental en mi vida, que es mi mamá. A ella le gustaba mucho escuchar las noticias y tenía una linda voz, ¿no? Ella cantaba muy bonito, tenía una voz muy modulada, muy educada, y cuando interpretaba las canciones lo hacía con mucha emoción, como se hace la música nacional. Ella escuchaba varios noticieros de acá de la capital ecuatoriana en una radio grande, café que teníamos y que era de unas pilas también inmensas, ¿no? Que se las sacaba al sol cuando ya se acababan para que se reactiven y nuevamente se las ponía. Entonces mi mami escuchaba específicamente tres radios, eran Radio Nacional Espejo, Radio Tarqui y emisoras Gran Colombia. Ese Pero era no, al señor Vaca de Espejo, Guillermo Luis Vaca. Robalino de Tarqui. Claro, claro que sí. Entonces yo le escuchaba de 6, creo que era a 8, el señor Guillermo Vaca, que leía siempre las noticias y siempre tenía el auspicio de un gabinete de belleza que promocionaba el novísimo peinado afro. Entonces siempre yo tenía y decía que ese gabinete quedaba por la calle Rocafuerte. Y otra persona también que yo admiro mucho es al señor Wilson Robalino, porque él cuando ya decía su noticiero son las A 6, seis, debíamos a ya correr. estar, claro, ya debíamos estar desayunaditos y cogiendo el bus, que en esa época costaba 4 reales, porque como yo vivía en la parte de la Boca del Lobo, es una parte más o menos por Chirillacu, pero no es tan cercana pues a la escuela, entonces nos tocaba coger el bus Camal Hipódromo. Nuestra casa quedaba justo en la parada del Camal Hipódromo, Camal Agasca. Entonces de ahí cogíamos y nos íbamos y eso significaba que ya teníamos que ir, porque si no se llenaba el bus y la gente o nos tocaba ir paveando, como se decía en esa época. O con el riesgo de ir tal vez colgados, o sea, sobre, Eso, el es como colgados es del término, paveando porque no alcanzaban a cobrar, entonces se iba de pavo. con riesgo, ¿no? Claro que sí. Pero Bueno, entonces, casi nunca me iba, siempre iba sentadita. bueno, su participación o su demostración ya del talento, de la expresión, ¿en dónde se da? ¿O cómo descubre Claro, usted? yo siempre, a mí siempre me ha gustado escribir, me ha gustado hablar en público. Yo, por ejemplo, soy más tímida hablando así personalmente. O sea, cuando estoy conversando, puedo estar conversando con usted exclusivamente, yo soy tímida y casi no hablo. Pero en cambio, cuando yo veo el público, cuando yo veo la gente, es un cambio total.
Entonces yo me acuerdo siempre de los eventos del colegio, siempre me gustó estar en la danza, me gustó estar en el coro, me gustó también participar en los eventos del colegio. Pero donde yo ya decidí, yo a pesar de que yo en primer grado, cuando ya le escuchaba al señor Vaca, yo decía, y al señor Wilson Robalino, y a Emisoras Gran Colombia, a don Edgar Villarroel Caviedes, y a todos ellos, yo decía, yo quiero ser Y periodista. Anita, ¿no le pasaba a Sí. usted que de pronto, como a veces conversamos con otros colegas, que uno tiene el imaginario de que dentro de la radio está un señor pequeñito? Ah, claro, yo pensaba que habían muchas personas. Por ejemplo, a mi mami le gustaba escuchar las novelas de doña Prudencia Grifel en Radio Nacional Espejo. Entonces yo pensaba que cuando Roberto Cañedo estaba narrando, él entraba así todo elegante y guapo, como era él, ¿no? Porque yo ya veía, mi mami me llevaba al cine, a ella también siempre le gustó eso. Entonces yo ya veía que Roberto Cañedo era un hombre guapo, internado, elegante. Entonces él entraba y hablaba en el micrófono y cuando él entraba, cuando él ya concluía su actuación, se podría decir, entraban el montón de actores, ¿no? Y rapidito se ponían por ahí y empezaban y terminaba su actuación y salía. Entonces yo decía, ¿cómo alcanzará ahí, no? Es que esa es la inocencia, la ingenuidad infantil, ¿no? Que nos ayuda a crear imaginarios y quizá por eso yo seguí y me gusta exclusivamente la radio, porque la radio nos permite crear cosas lindas, nos permite imaginar y nos permite soñar. Ahora, y en el colegio, tal vez tuvo ya una activa participación, existió un club de periodismo. En el colegio, yo, en las partes que yo le decía, por ejemplo, de la danza y el coro, pero a mí me gustaban mucho las películas. Me encantaban mucho las películas, entonces me gustaba mucho la literatura ecuatoriana. Yo leía, por ejemplo, a Alfredo Pareja Díez Canseco, le leía también a Demetrio Aguilera Malta. Me encantaba mucho la literatura ecuatoriana y mi tesis para graduarme también se basó en eso. Entonces yo vivía siempre en el imaginario porque muchas veces también leer a José de la Cuadra significa tener algo de ingenio e imaginación. Entonces yo en el colegio, más vale, yo profundicé mucho en conocer sobre las novelas y los autores nacionales. Siempre me ha gustado eso. Bueno, y ya, ahora la decisión de estudiar y de seguir comunicación social. Eso vino ya en sexto curso, que ya empezamos a sufrir y todo lo demás, pero la decisión no fue dura, la decisión fue fácil para mí. Recuerdo que con mi mamá le dije, mami, quiero seguir periodismo. La Facultad de Comunicación Social era la única que daba comunicación, que había esta especialidad. Entonces fuimos con mi mamá una madrugada, hicimos filas para inscribirnos y para entrar al pre. Ahí encontré a muchas compañeras, muchos amigos también que ahora están en los medios de comunicación y que son profesionales que les ha ido bien, que son exitosos y que es un gusto ser parte también de esa generación bonita, de Y esa podría generación. mencionarles tal vez algunos de esa camada, de esa generación. Claro, ahí está, por ejemplo, Cecilia Buccelli, María Belén Arroyo, está también el esposo de María Belén, está Richard Cortés, Agustín Euse, están muchas personas que ahora están, también estaban unos cursos superiores, Juan Carlos Calderón. Entonces es una época muy bonita, ¿no? Donde uno pudo también apreciar a esas personas que ahora están en cargos muy buenos, ¿no? Entonces, me gustó esa etapa de la universidad porque era bonito cuando nos presentábamos, se presentaban muchos, ¿no? Decían, me llamo tal persona, vengo del americano. Tal persona, vengo del alemán. Y de ahí, por ejemplo, me llamo Ileana Cervantes, vengo del María Angélica Hidrobo. O viene otra persona, soy del Colegio 5 de Junio. Esa fusión de Esa personas, de diversidad. hermanos, de todas esas diversidades que hubo en la educación, hizo que quizá esa generación sea rica en muchos aspectos. Es una generación que ha dado mucho también al periodismo, a la comunicación. Es gente que cada día está buscando cosas nuevas. Importante, entonces. Y luego ya la tentativa y la posibilidad de acceso ya a un medio de comunicación. ¿Por dónde fue? ¿Qué medio fue? Claro.
En 1987 cerraron la Universidad Central por la situación económica. Entonces, yo seguí un curso de belleza, seguí un curso de computación en todo ese año que no pudimos estudiar, seguí corte también, leí algunos libros, seguí también tejido, bordado, cosas que siempre me han gustado mucho las cosas manuales también y las hago hasta ahora. Entonces, decidí un día, fuimos a la Basílica del Voto Nacional. Estábamos en primer curso, fuimos con una gran amiga mía que se llama María Peña, con quien hasta ahora yo me llevo, y de ahí golpeamos, subimos esas graditas que es para la basílica, con miedo, con temor, porque no teníamos mucho conocimiento sobre periodismo, no teníamos un bagaje intelectual que se diga, pero teníamos muchas ganas de aprender. Entonces ahí fuimos, nos recibió Manolo Escobar. Ahí estaba también Mario Duque, estaba también Wilson Moposita Garcés, estaba María de Lourdes Guerra, Maritza de la Espriella, Byron Gallegos. Entonces era una época donde este noticiero estaba en los primeros lugares, pero nosotros éramos las personas que estábamos a un ladito porque estábamos aprendiendo. Entonces, el éxito de esa ocasión fue que hicieron los 4 años de la reconstrucción, cuando estaban plasmando también de los escuadrones volantes, era la finalización del gobierno de León Febres Cordero. Y a mí me hicieron decir las fechas, por ejemplo, marzo de 1987. Lindo. Yo fui feliz. Entonces después, ya cuando pasó eso, mamita, le digo, mamita, hay que escuchar la radio porque ahí va a salir mi voz. Entonces ahí comencé. Ahí 1960. salió mi voz, cuando decía octubre de 1987. Entonces de ahí me di cuenta después, en cambio, una vez cuando estuve ya en la universidad, nos invitaron a la SECOM, cuando me hicieron locutar a mí también. Y de ahí dije, no, estoy equivocada. Entonces, radio es lo que voy a seguir, pero no seguí radio. Entonces, Mi especialización es comunicación general e institucional, es decir, general es radio, prensa, televisión y también relaciones públicas. Pero siempre me direccioné por radio. podemos ir avanzando, mencionando ya las diferentes etapas de los medios hasta la... Claro, claro que sí. Mis inicios fueron muy bonitos. Mi hermano trabajaba en Radio Ecuashiri con el licenciado Jorge El Chino Carrera. Cuando en una ocasión me dice, están en campaña para que usted haga unos audiecitos de unas entrevistas a los candidatos. Le digo, bueno, yo voy. Y les dice así algunos candidatos que había, que estaba ahí también Gustavo Darquea, otras personas que estaban, que era un candidato de la izquierda democrática que decía, la propaganda era, "Psst, alcalde, no sé si Ah, recuerda usted, Aníbal". el alcalde, Sí, ¿no? entonces yo le fui a entrevistar a él, entrevisté también al señor Mantilla, que era accionista y dueño del Teatro Bolívar, fui así, me fue bien, hice las entrevistas y todo, cuando una vez, son cosas de la vida, ¿no? El licenciado Jorge Chino Carrera renunció o salió de Ecuashiri y cuando de pronto mi hermano me dice, la gerente de la radio quiere hablar con ustedes, la doctora Lilian Pérez. Le digo, bueno, cuando voy y de golpe a porrazo me dice que si es que me gustaría hacer las entrevistas. Wow, digo, yo, o sea, imagínese un talentazo que era el licenciado Jorge Chino Carrera, una persona con trayectoria, una persona que con mucho conocimiento de la música nacional y sobre todo el afecto y cariño que le tenía a la gente. Yo me sentí chiquita, pero digo, ¿qué hago? Bueno, o sea, pero con timidez dije, bueno, al día siguiente yo llevé todo, el libreto hasta el saludo escrito, para no equivocarme. Después ya me aprendí de memoria. Pero desde ahí me gustó a mí conocer a los referentes, no solamente de la radio, sino a la gente de antes, ¿no? Yo le entrevistaba, por ejemplo, a Manuel Araujo, le entrevistaba al general Richelieu Le Boyer, le entrevistaba a Julio César Trujillo, o sea, esas personalidades que fueron parte de la historia de nuestro país, pero yo no les entrevistaba mucho por la cuestión política o económica, sino sobre la vida Una de ellos. memoria histórica, ¿no?
Claro, una memoria histórica. Entonces, desde ahí yo tuve esa afición de centrarme en contar historias, porque todos tenemos una historia que contar, todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que hablar. Y todo invitado, para todo invitado hay que prepararse, a todo invitado hay que respetar. Muy bueno. Entonces, de ahí, pues prácticamente usted ya hizo su carrera profesionalmente hablando hasta la fecha que nos está mencionando, en donde tiene su productora y tiene sus propias actividades. De Quashi, De ahí, sí, claro, de Radio Ecuashiri yo salí y me fui a Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. Estuve un poco tiempo ahí porque me salió la primera vez que fui a Francisco Estéreo. En esa etapa estuve 4 años. Estuve en el noticiero Dial Noticias bajo la dirección de Carmen Pereira. Ahí estaban también Roque Rivas, estaban algunas otras personas que fueron parte de esa estación. muy bueno, grandes momentos y grandes recuerdos también para Roque, uno de los principales de Diario La Hora, ¿no? Sí, sí, él trabajó y es catedrático universitario. Bueno, entonces luego usted ya Estuvo Washington Yepes también, Washington Yepes, luego estuvo Alfonso Álava Álvarez, un perteneció grupo al muy bonito. Frente José Peralta, tal vez. ¿Mande? Usted perteneció al Frente José Peralta, No, de la cual también era o encabezaba eh, Washington Yepes, Maya Ayala, etcétera, etcétera, no, etcétera. Bueno, no. retomemos para... actualmente usted realiza sus entrevistas, su serial de personajes de la comunicación. Y en sí nos puede indicar lo que corresponde a ciudad, en donde la pueden seguir, la pueden mirar y se la puede también escuchar para que nuestra audiencia por acá la puedan ubicar. Claro que sí. Yo tengo una página en YouTube que se llama Voces de mi Ciudad, en Facebook Voces de mi Ciudad con Iliana Cervantes Lima y también una página web que se llama vocesdemiciudad.com. Ahí están todos los escritos, ¿no? Acerca de los locutores y personajes que han aportado mucho al Ecuador, porque yo sí pienso que en el Ecuador hay gente buena y hay que resaltarla también. Ahora, con respecto a la temporada o la edición 2024, ¿salió? ¿Va a salir? ¿Cómo está ese proceso? Esta temporada ya es la quinta temporada de Voces de la radio. Ahí, por ejemplo, en etapas pasadas hemos tenido ya personajes como usted ya los conoce, usted vivió acá en la capital ecuatoriana, es de acá de la capital ecuatoriana. Así Por es. ejemplo, Edgar Villarruel Caviedes, Agustín Guevara Morillo, Alan Flores Valenzuela, Pepe Granizo Cisneros, también Edgar Castellanos Jiménez, Hilda San Pedro, Ligia Wilches Tacuri, Marjorie Morales, Roosevelt Barrazueta León, Edgar Álvarez, Germán Campaña Uquillas, de Esmeraldas hemos tenido don Ronald Murillo. Hemos realizado también de los hermanos Rodríguez Col, de los tres hermanos, Carlos, Osvaldo y Alfredo Rodríguez Col. Hemos hecho de don Rudy Ortiz Iriarte. Qué bueno. Esa voz hermosa, ¿no? Ecuador Martínez, Raúl Arcos Flor, que es de la provincia de Los Ríos. De los hermanos Bomblique he hecho de dos. He hecho de don Gustavo Bomblique, Erika, y me falta de don Germán Bomblique, que ya voy a hacer. También he hecho de los hermanos Jarrín, me falta he hecho de Patricio, me falta de Eduardo y Raúl. Estoy en ese estudio, en ese seguimiento. He realizado Los también hermanos Vargas, Mande. los De hermanos los Vargas. hermanos Vargas, de hecho, de Edison y Walvin. Ujú. De Marco Vargas estoy en ese proceso también de seguimiento. He hecho no solamente de Quito y Guayaquil, por ejemplo, he hecho también de radiodifusores muy conocidos como Silvio Morán Madera de Ibarra, de otros locutores, por ejemplo, de Ricardo Ruiz Mena, que nació en Mira, de los hermanos Salazar Paredes, que son una escuela en la provincia de Así Imbabura. es. Pero yo no Carlos Hernán. solamente Claro, pero yo no solamente he hecho de locutores, sino también los sonidistas. Por Ah, qué ejemplo, bueno. de Pepe Borja Bedoya, de Jaime Mollejer. El ejecutivo del sonido, don José Luis Bolaños. Claro, de él también ya lo hice, de Jaime Puya. Pero yo sí tengo que agradecer algo, Aníbal.
Los hijos han sido fundamentales para mi trabajo, sobre todo de los personajes que ya han fallecido. En este caso, por ejemplo, los hijos de Guillermo Jácome Jiménez, de Luis Javier Castellanos Jiménez, de Fausto Mejía Carbo, René Torres, Jorge Carrera Viteri, Jorge Saldumbide Cáceres, Fausto Almeida Cárdenas, Asael Terán Reyes, de Ibarra también Abelardo Morán Muñoz, de Loja, Pepe Coronel. Pepe Coronel, he hecho también de Centinela del Sur, he hecho, o sea, hay muchos nombres que se me van a quedar porque tenemos alrededor de 140 personajes que se ha realizado en estas 5 temporadas. Claro que nos faltan y me gustaría hacer de algunos personajes que, si usted me permite, los puedo decir. Claro, yo ratifico lo que le he dicho y he compartido mi admiración para usted por lo que hace y precisamente soy un seguidor o a nuestro estilo un hincha de sus actividades. Muchas gracias. Muy amable. No, muy Esa- amable, Aníbal. Gracias a usted también, porque usted también sigue esta misma línea de admiración a esos referentes de la radio, personajes que dieron mucho de sí y que no se encontraba mucho de su historia, casi nada de su historia a través de las redes sociales o los libros académicos. Solamente podíamos encontrar los nombres, pero no quiénes eran, qué hicieron, por qué son importantes, qué dieron al país. ¿Era solamente su voz? ¿Era el respeto al oyente? ¿Por qué ellos determinaron una época? Como por ejemplo Edison Terán Rivadeneira, que en Radio Cordillera hizo muchas cosas, al igual que Gonzalo Portugal, cuando trabajó en HCJB, en La Voz de América. Entonces hay personajes que me encantaría ser, y por Ramón ejemplo, Carvajal, tal vez, Germán Carvajal allá. ya lo hice también, Germán Carvajal, uno de los referentes de HCJB, una personalidad que empezó en la emisora central, que era de propiedad del ingeniero Zúñiga cuando quedaba en la Recoleta. Entonces, de ellos yo he ido aprendiendo. Es como cuando somos niños, ¿no? Vamos aprendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y vamos alimentándonos de ese conocimiento. Pero a mí me falta todavía hacer, estoy buscando a familiares, por ejemplo, de Jorge Aníbal Salcedo, de Gonzalo Portugal, estoy buscando familiares de Gerardo Berborich, voy a ser también de una gran voz del deporte de la provincia de La Suay que se llama Leonardo Muñoz el Juri, de una voz que es de Guayaquil pero vive en la provincia del Oro que se llama Antonio Tucho Ramírez. También estoy buscando de Álvaro Sanfélix, que ya es una de las próximas que yo realizaré. También pienso hacer de Gonzalo Rosero, de algunas de las personalidades de Quito que están todavía en la radio, quienes han trabajado y han hecho muchas cosas positivas. Estoy por publicar algo sobre Ernesto Romero, quien es el pionero del tango, ¿no? Él tiene un libro sobre tango, es una de las voces más conocidas y ahora su programa sale de 7 a 8 de la noche en Radio Eres 93.3 FM acá de Quito, y sus inicios fueron en 1958 El en la señor radio. Romero, permítame, ¿tiene que ver él también, es el mismo que hacía radioteatro, novelas, o es otra persona? No, 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 él no es. No, Allá. no. Ernesto Moreno es una persona. Él Ah, no, empezó en le escuché 1900. Romero, le escuché Romero. No, Perdón, no, no me él es el equivoqué. que hacía los libretos. De él también ya tengo, ya me encontré con el hijo, con Juan Carlos, y voy a realizar algunas cosas. Este trabajo es muy largo. Muchas personas piensan que es de la noche a la mañana, pero son 3 productos. Es la entrevista contextualizada, un producto, la nota escrita que es larga, es como un mini libro, y el documental que es locutado por mí y que tiene testimonios de amigos. Entonces es un trabajo muy duro, es un trabajo donde yo trato de plasmar, porque ahí está escrito solo parte de la verdad, porque la verdad absoluta no se la puede hacer, porque muchas veces la persona de la que estamos hablando no está ahí, ¿no? Pero sin embargo, tratamos de hacer lo más, no diría objetivo, sino lo más apegado a la realidad que nos cuenta, porque yo he tomado mucho en cuenta a la oralidad. La voz para mí es importante. Yo casi para mis investigaciones no acudo mucho a los libros, acudo más a las fotos, a los audios y a la voz presencial. Realmente nos damos cuenta que existe mucho material. Se viene mucha, en este caso, mucha actividad y ratifico
mi admiración, mi respeto y le deseo los mejores éxitos en lo que está haciendo y que siga haciendo y que todas las bendiciones para usted, para su familia, para sus actividades se plasmen durante el tiempo que Dios mediante nos permita estar y bueno, y hacer lo que nos gusta. Con esto yo quiero despedirme y su mensaje, su saludo para los locutores del Ecuador, porque esta galería tiene que ver con eso, con resaltar, con mantener la vigencia de lo que es a nuestro estilo, a nuestra manera, el mes del locutor ecuatoriano. Claro que sí, Aníbal. No, primero agradeciéndole a usted, a Radio Pacífico, por este espacio que usted me ha brindado para exponer más que mi vida lo que estoy haciendo y presentando en beneficio de esas grandes voces que tuvo el Ecuador, esas grandes voces que tiene el Ecuador y a quienes nosotros debemos respetar y considerar. Y un mensaje para esas grandes voces sería que no solamente y todos los meses se celebre al locutor, sino toda la vida, porque es un trabajo muy sacrificado. Si hablamos de réditos económicos, uno no se hace rico de esto, pero sí deja las grandes satisfacciones de tener grandes amigos, de tener grandes sensaciones buenas, ¿no? Y positivas. Yo quiero enviar un saludo de una periodista para las grandes voces del Ecuador y también para Aníbal Carrillo y Radio Pacífico, quien ha tenido esta caballerosidad, esta amabilidad de invitarme a su espacio que es muy sintonizado no solamente en la hermosa provincia de Manabí, sino en todo el Ecuador y el mundo. Muchas gracias, Aníbal. Gracias a usted y siga también con su empeño de ilustrar y dar a conocer a estas voces maravillosas que dio el Ecuador y que sigue dando y que hay que admirar por su talento, por su trabajo y también por su incondicionalidad. Muchas gracias, Aníbal. Un buen día. Liliana Cervantes, voz e imagen del periodismo ecuatoriano. Muchas gracias y hasta la próxima.